domingo de resurrección. Quisiera iniciar con una pregunta. Una pregunta que la respuesta por la ocasión debería ser obvia, sencilla. Si usted le preguntaran por qué el cristianismo es la única religión verdadera, ¿qué respondería? Los niños pueden salir a sus clases y los adolescentes creo que tienen clase hoy, ¿cierto? ¿El profe Edwin está por aquí? Sí. También tienen clase los adolescentes hoy con el profe Edwin allá al ladito. Entonces piensen en esta pregunta. Insisto, la respuesta puede ser sencilla por la ocasión. Si a usted le preguntaran por qué el cristianismo es la única religión verdadera, ¿qué respondería? ¿Por qué el cristianismo es la única religión verdadera? Está el hinduismo, el budismo, el judaísmo, todo lo que termina en ismo. ¿Y por qué el cristianismo es la única religión verdadera? Es una pregunta retórica. Simplemente piensen. ¿Por qué? Hermana Alba. Porque tenemos la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque tenemos la creencia en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ok, porque somos trinitarios, dirían en otras palabras. Porque de todos los líderes que enseñaron cómo llegar a Dios, el único que murió y resucitó fue Jesús. Porque el único que murió y resucitó fue Jesús. Yo diría porque somos seguidores de Cristo. Porque somos seguidores de Cristo. Cristo, la Trinidad, la resurrección. ¿Cuál es la respuesta correcta? No, la respuesta es sencilla. Le decía que la ocasión ayuda a responder la pregunta. ¿Qué estamos celebrando hoy? Por la resurrección de Jesús. Dice que todos los ídolos de las religiones del mundo no han podido hacer lo que Jesús hizo. Jesús profetizó su muerte y su resurrección. Ninguno ha podido hacer eso. Si usted y yo nos pusiéramos a hacer eso, profetizar que vamos a morir y que vamos a resucitar, ¿qué nos dirían? Estamos locos. Solamente una persona desquiciada haría eso. O una persona que tiene, digamos, total conocimiento y control de las circunstancias. Entonces, todos los ídolos de las religiones del mundo no han podido hacer lo que Jesús hizo, profetizar su muerte y su resurrección de manera inequívoca. Y hay una canción, de pronto muchos lo han escuchado, es esta canción de Redimido. Dice que en la tumba de Mahoma, ¿sí la han escuchado? En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Tiene hasta rima todo eso, ¿cierto? Es una canción que resalta esto. Los ídolos más conocidos hoy en día, Mahoma, Buda, no han podido hacer lo que Cristo hizo. Resucitar de entre los muertos. Cristo dejó la tumba vacía y por eso el cristianismo es algo totalmente diferente a las demás religiones. ¿Pero por qué? ¿Por qué la resurrección es la base de nuestra fe? ¿Por qué sin resurrección no había cristianismo? ¿Por qué la resurrección es lo que nos dice somos la única religión verdadera? ¿Por qué? El apóstol Pablo lo expone en su carta, 1 Corintios 15, esto a modo de introducción para el tema. Él dice que sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz habría sido como cualquier otra muerte de un líder, un trágico final, una vida desperdiciada. Sin la resurrección no habría esperanza ni evangelio que predicar. Sin la resurrección no habría perdón de pecados. Y de nada sirve que nosotros hubiésemos creído en Jesús. Todos los que mueren estarían perdidos. Porque la resurrección demostró que el Padre aceptó el sacrificio que Jesús hizo para que nuestros pecados
fueran perdonados. Romanos capítulo 1. Dice que cuando el Padre resucita al Hijo, era una demostración de que lo que Él estaba haciendo de entregarse para que la humanidad fuera perdonada, fue aceptado y nuestros pecados han sido perdonados. O sea, si no hay resurrección, el pecado no es perdonado. Si no hay resurrección, no tenemos esperanza. Morimos sin esperanza. Y digamos, de este evento tan importante de la resurrección, yo quiero que hoy hablemos y lo estudiemos en el capítulo 24 de Lucas, un evangelio que se caracteriza por ser muy detallista. Y quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a estudiar este capítulo y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Todas estas semanas hemos estado resaltando algunos eventos que Jesús vivió la última semana que tuvo con vida. El domingo pasado el pastor Bill nos compartió de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El jueves Alejo nos compartió la oración en el Getsemaní. Y el viernes Juan Guillermo nos compartió la crucifixión de Jesús. Hoy queremos hablar del domingo de resurrección. Y quiero que lo escuchemos en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Y vamos a analizar 3 lecciones que considero yo, pueden haber más, nos deja esta resurrección. 3 enseñanzas, 3 aplicaciones para la vida práctica. Hoy como cristiano eso, ¿qué implica para nosotros? Y quiero que la escuchemos, no sé si la podemos escuchar en audio mientras yo voy colocando aquí. Capítulo 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano
y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. ¡Qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora, estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: ¡El Señor ha resucitado de verdad! Se le apareció a Pedro. ¡Se le apareció a Pedro! Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y dijo: Efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí, en la ciudad, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Amén. Jesús... Yo creo que cuando uno lee las Escrituras en una versión diferente y aún con estos efectos, siento que nos puede pasar lo que le pasó a los apóstoles. Empezaron a entender las Escrituras de una manera totalmente diferente. Y quiero resumir brevemente todo el capítulo 24 en estas 4 secciones o estas 4 escenas que acabamos de escuchar. Y quiero enfocarme hoy solamente en la primera escena, la escena de la confusión. Uno puede dividir el pasaje en 4 escenas: confusión, comunión, confirmación y comisión. Puedes desconectar para que no se escuche. La primera escena de la confusión, del versículo 1 al versículo 12, se llama la escena de la confusión porque se nos escribe cuando Jesús resucitó el primer día de la semana. Se le apareció ¿a quién? A un grupo de mujeres discípulas, ¿cierto? Dice que fue un domingo muy temprano,
Estas mujeres fueron las primeras embajadoras del mensaje de la resurrección. Y ellas, cuando salieron a contar a los apóstoles lo que había sucedido, ¿qué dice el texto? No les creyeron. Había una confusión. Pensaban que ellos estaban hablando disparates, tonterías, dice varias versiones. No les creyeron, había una confusión. A excepción de Pedro, que fue el que salió corriendo, ¿verdad?, junto con Juan, a verificar la evidencia. La segunda escena, que es el pasaje de la comunión, esa escena nos describe que Jesús se le aparece a dos de sus discípulos caminando a Emaús. Uno de ellos se llama Cleofas. Y cuando se le aparece, ellos estaban como discutiendo. Ellos discutían, dice el texto, por lo que había sucedido. Estaban desilusionados también porque con la muerte de Jesús se había como esfumado toda la esperanza que ellos tenían. El versículo 21 dice que ellos pensaban, esperaban que Jesús fuera la esperanza o redimiera a Israel. Entonces ellos estaban como desilusionados porque se les había ido la esperanza. Pero el pasaje nos dice que Jesús les explica las escrituras, que el Cristo tenía que padecer antes de entrar en su gloria. Y la conversación termina en una cena de comunión. Jesús está comiendo con ellos y cuando Jesús parte, ¿qué sucede? Ellos reconocen a Jesús, pero Jesús desaparece. Pero la escena termina en una comunión. Jesús está conversando con ellos, está dialogando con ellos. Entonces en la primera cena hay confusión. Las mujeres, las primeras embajadoras, van a contar a los discípulos. Ellos no creen, piensan que está loca, está confundida, esto me parece un disparate, una tontería, dice la versión Las Américas, es un disparate. Luego, el texto nos dice que Jesús se le aparece a los discípulos y en comunión con ellos les explica las escrituras. Luego, la tercera escena, se nos dice que estos discípulos, ellos, cuando Jesús se desaparece, ellos salen corriendo y le van a contar a los demás discípulos. Y cuando llegan se enteran de que ya el Señor se le había aparecido a Pedro. Y cuando están allí conversando, sí, ya vimos a Pedro. Ya se le apareció a Pedro. El texto dice que mientras ellos conversaban, Jesús se les apareció en el aposento alto. Mientras estaban las puertas cerradas, Jesús traspasó y entró y los sorprendió. Y todos pudieron confirmar que Jesús había resucitado. Dice el pasaje que al principio ellos pensaban que era un fantasma, no le creían. Pero luego Jesús les mostró sus heridas, comió pescado con ellos y les explicó nuevamente las escrituras. Miren lo que dicen las escrituras para calmarlos. Entonces uno puede ver que ahí en el pasaje se menciona cómo se confirma la resurrección de Jesús. Por el testimonio de los dos discípulos, ¿cierto? Ya se le había aparecido a Pedro y ahora el mismo Jesús se aparece. Miren mis heridas, comió pescado, no soy un fantasma, y le volvió a explicar las escrituras. La última escena es la escena de la comisión. Entonces, estando allí, Jesús les encarga a los discípulos que este entendimiento que ahora tienen acerca de lo que el Cristo tenía que padecer, ellos no se pueden quedar con eso. Ellos tienen que ¿qué? Tienen que testificarlo comenzando desde Jerusalén. Ellos debían testificar lo que Dios les había dicho y lo que ellos habían visto. Entonces, 4 escenas. Y en esas 4 escenas quiero enfocarme simplemente en la primera escena. La primera escena es la escena de la confusión. Esos primeros 12 versículos, cuando las mujeres fueron las primeras en poder ver a Jesús y testificar. Y quiero que resaltemos 3 lecciones prácticas. Hoy la enseñanza va a ser breve. Ya vamos para la aplicación, mire. ¿Cuál es la primera lección práctica que creo que nos deja esta primera escena, de los versículos del 1 al 12? Y es esta: no podemos concluir las cosas a la mitad de la historia. No podemos concluir las cosas a la mitad de la historia. El pasaje nos dice que cuando las mujeres fueron a contar la resurrección a los apóstoles, les pareció disparate, locura. Y yo quiero que ustedes se pongan por un momento en el lugar de los apóstoles.
Ellos pensaban que eso era una tontería, ¿cómo era posible? Había una confusión entre el viernes y el domingo en la mañana, porque se cree que Jesús fue crucificado un viernes. Aproximadamente a las 9 de la mañana, murió como tipo 3 de la tarde, y a la víspera del día de reposo, que es el sábado para los judíos empieza a las 6 de la tarde del viernes. Entonces, como ya se iba a acercar el sábado, el pasaje dice que las mujeres no pudieron terminar de preparar el cuerpo de Jesús. Pero póngase en la situación de los apóstoles. Ellos vieron que un domingo, una semana atrás, Jesús había entrado, fue recibido, Hosana al hijo de David, las multitudes lo aclamaban. Luego, uno de sus discípulos el jueves lo traiciona y es arrestado. Y el viernes es crucificado, y cuando está siendo crucificado dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel a quien ellos tenían la esperanza de que los iba a liberar, ¿cierto? Como dice el versículo 21, era la esperanza de Israel, de que iba a redimir a Israel. Está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de pronto colocan una lanza y mueren. Y ahora estas mujeres están diciendo de que Él ha resucitado. Yo creo que uno debe ser un poquito más empático con los apóstoles. A veces los juzgamos porque dejaron solo a Jesús. Para los romanos y judíos, ese viernes habían terminado con la vida de Jesús cuando lo crucificaron y le penetraron la lanza. Para los discípulos, con la muerte de Jesús había perdido todo su sueño, todas sus esperanzas. El Mesías que iba a liberar a la nación de Israel había muerto. Y yo creo que una de las cosas que aprendemos, que cuando el hombre termina una situación, Dios apenas está comenzando. Cuando el hombre termina una situación, Dios apenas está comenzando. El viernes en la noche fue, dijo alguien, una coma en la historia de la redención. No fue un punto final, fue simplemente una coma. Y a veces nosotros ponemos punto final. A veces nosotros ponemos punto final a ciertas situaciones de la vida cuando Dios simplemente ha dicho que es una coma. Cuando simplemente es un viernes oscuro, un viernes en la noche. Y cuando nosotros acostumbramos a colocar punto a momentos en que estamos viviendo situaciones difíciles, cuando para Dios simplemente es una coma, es como un viernes de crucifixión, no es el domingo todavía, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Tendemos a desanimarnos, a abandonar los sueños. ¿Qué le pasó a los discípulos? Pensaron que era el final, el viernes en la noche. Se fueron, dejaron el ministerio tirado. Dice el Evangelio de Juan que se fueron por allá, se dedicaron nuevamente a la pesca. O sea, a veces cuando uno no tiene el panorama completo, cuando se enfrasca o se enfoca solamente en su presente o en su pasado y no está viendo lo que Dios puede estar haciendo, nos puede pasar como los discípulos. Tendremos a abandonar el barco, abandonar el sueño, abandonar la visión que Dios nos ha puesto. Pero la resurrección nos enseña que no podemos juzgar los planes de Dios antes que la historia termine. Uno no puede juzgar lo que Dios está haciendo en tu vida antes que la historia termine. No puedes juzgar tu presente, tu situación que estás viviendo simplemente porque estás en un momento oscuro, un viernes de crucifixión. El viernes de crucifixión, cuando estas mujeres fueron a contar, y el domingo de resurrección, están esos sentimientos mezclados de confusión. Pero está incompleta la historia. Y las lágrimas del viernes se convirtieron en gozo el domingo. Lo que el viernes lucía oscuro, el domingo era un día de luz. Y lo que el viernes era pesimismo, el domingo era optimismo. Y lo que el viernes era una derrota, el domingo era una victoria. Pero note que entre el viernes al domingo había esa confusión y ellos estaban enfocados en lo que estaba pasando.
en lo que había pasado el viernes, y por eso no le creyeron a las mujeres. Pensaron que esto era puro disparate. Y nosotros, como decía al principio, no podemos sacar conclusiones a la mitad de la historia. No podemos sacar conclusiones cuando Dios simplemente ha puesto una coma en lo que estamos viviendo. Hay una canción, creo que también hay un texto bíblico que dice que cuando más oscurece es porque va a amanecer. El salmista dice que por la noche es el lloro, pero por la mañana es su misericordia. Y a veces uno, cuando está en ese momento de oscuridad, piensa que ya no hay esperanza. Y esto fue lo que le pasó a los discípulos. Insisto, no podemos sacar conclusiones a la mitad de la historia. No podemos decir esto no es de Dios simplemente porque el momento está oscuro. Porque miren que del viernes al domingo lo que pasó. Esa sería como una primera enseñanza que yo noto en estos primeros 12 versículos. Cuando las mujeres fueron a contar y creyeron que hablaban disparate. Otra segunda lección que yo puedo notar aquí en el texto, en estos primeros 12 versículos, es que Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque fueron unas mujeres las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesús. Fueron unas mujeres las primeras evangelistas que anunciaron la resurrección de Cristo en una cultura cuando las mujeres eran menospreciadas y su testimonio no era aceptado como algo confiable. Cuando la Biblia se escribe una cultura muy machista, y si una mujer te iba a decir algo, era de poco confiabilidad porque era mujer. Y lo que hace, digamos, Lucas, cuando nos hace énfasis en resaltar a las mujeres, y creo que todos los evangelistas, es que quizás este fue el primer acto post-resurrección en levantar la imagen de la mujer en aquella época donde la mujer era pisoteada y rechazada. Parece que este fue el primer acto post-resurrección donde se levanta la imagen de la mujer, donde ella ha sido pisoteada y rechazada. Y Lucas nos está mostrando que Jesús le da valor a las mujeres, que ellas también son creadas a imagen de Dios y son importantes. Y esto nos enseña que Jesús toma lo que la sociedad ha rechazado y lo redime, le da valor, le da sentido y propósito. Jesús toma lo que la sociedad ha rechazado, lo redime, le da valor, le da sentido y le da propósito. Lo hace con estas mujeres. Y recuerden que dentro de esas mujeres estaba María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Era una de las que habían salido 7 demonios. Y a esa mujer que le habían salido 7 demonios fue la primera que Jesús se le apareció. Entonces, miren cómo Jesús redime lo que la sociedad rechaza, lo que la sociedad critica, lo que la sociedad tiene en poco. Jesús le da sentido, le da propósito en la vida. Lo hizo con estas mujeres, pero también lo hace con los 11 apóstoles. Ustedes sabían que los 11 apóstoles, a excepción creo que de Judas, eran galileos. Y los galileos eran conocidos como personas de poca educación. Por eso se sorprendían cuando Pedro daba su discurso, ya en Hechos, la forma como hablaba y todo elocuente después, ¿cierto? Porque ¿cómo era posible que un galileo se expresara de esa manera? Y a estas personas así de poca educación son las que Jesús está usando. Son las que Jesús está redimiendo, le está dando valor, le está dando sentido, le está dando propósito, sentido a la vida. Así que Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Él restaura la imagen de la mujer y le da sentido, y también restaura o digamos usa a los 11 apóstoles como instrumento cuando eran considerados como personas de poca educación. Póngase a pensar, si esta historia hubiese sido algo inventado, si la historia de la resurrección hubiese sido algo inventado, creo que empezó mal Lucas, Mateo, Marcos y Juan al escribirla.
Porque lo primero que ellos hacen es decir que las mujeres fueron las primeras que contaron. Si yo quiero decir que esto es, yo no voy a colocar el testimonio de unas personas que sean poco confiables. Yo creo que con el testimonio de las mujeres y de los 11 discípulos se está cumpliendo este principio. Y aquí nos lleva a pensar algo. ¿Cómo estamos nosotros con esta situación? ¿Cómo deberíamos practicar nosotros esta forma de amar, esta forma de mirar a las personas? Eso es lo que estamos viendo en la resurrección. Se le está dando sentido, propósito, se está redimiendo a los rechazados. ¿Y cómo nosotros manejamos esas situaciones con las personas que son rechazadas, criticadas? Le damos oportunidades a los que son menospreciados. Damos segundas oportunidades a aquel que ha caído, o estamos como los fariseos con el dedo señalando y nos cuesta pasar la página y nos cuesta extender el perdón, nos cuesta aceptar el perdón, nos cuesta recibir el perdón. ¿Cómo estamos nosotros con esas personas que desde nuestra cosmovisión no son dignas de nuestro amor, de nuestra misericordia? El mundo acostumbra a rechazar y a menospreciar al caído. Nosotros deberíamos o somos llamados a redimir, darle valor, sentido y propósito a aquel que es rechazado. Yo creo que ese es un desafío que nos deja la resurrección. En no seguir las formas convencionales del mundo, en no tratar a las personas como el mundo las trata, y aún en nuestro núcleo familiar, en cómo yo trato a mi esposo, a mis hijos, cómo yo respondo ante la caída de él o de ella. Cierro mi corazón, endurezco mi corazón. O soy un creyente que da segundas oportunidades, hasta 70 veces 7. Y otra de las lecciones que creo que nos deja este tema de la resurrección, nuevamente con las mujeres, es que la resurrección uno puede ser movido a servir por un amor incondicional. Y para entender este punto, quiero recordar nuevamente que el Señor Jesús fue crucificado el viernes. Y si usted va un momento a su Biblia en el capítulo 23, en el versículo 55, nos dice que las mujeres fueron las únicas fieles que se quedaron hasta el final de la crucifixión. Las mujeres. Hoy no es el Día de la Mujer, sino que tocó el pasaje hablar de las mujeres porque hace énfasis en eso. Pero las mujeres, yo siento que aquí nos dan un gran ejemplo. Ellas fueron las únicas que se quedaron hasta el final de la crucifixión. Dice el versículo 55, y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea y siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Dice que el texto que en los versículos anteriores, que ellas siguieron a José de Arimatea para ver dónde enterraban el cuerpo. Y como no pudieron preparar bien el cadáver debido a que se acercaba el día de reposo, ellas verificaron dónde el cuerpo iba a ser enterrado, esperaron que pasara el día de reposo, dice que era el día de reposo, descansaron. Y el versículo 24 dice que muy temprano en la mañana ellas fueron a preparar el cuerpo o a ungir el cadáver de Jesús. Y yo creo que ungir el cuerpo era como una expresión de amor, porque se hacía con el objetivo de dilatar el mal olor cuando el cuerpo empezaba su proceso de putrefacción. Entonces ellos lo que querían hacer era como simplemente minimizar el olor que el cuerpo podía, era una costumbre judía, ungir los cadáveres.
Entonces, ellas en su expresión de amor lo que hacen es eso. Ellas querían tener la última oportunidad para servir a su maestro que amaban tanto. Ellas, dice el versículo, que se acercan muy temprano a la tumba y ellas no estaban esperando que Jesús se levantara entre los muertos. Ellas fueron simplemente a ungir el cuerpo. Y a pesar de que ellas lo vieron morir en la cruz, ellas todavía lo amaban. Eso me llamó la atención. Aún Jesús muerto, ellos todavía lo amaban y fueron a ungir su cadáver. Todos abandonaron a Jesús, incluyendo los discípulos. Ellas estaban allí. Y dice el texto de Marcos, un pasaje muy paralelo a esto, que cuando ellas iban, ellas empezaron a conversar: ¿quién nos va a remover la piedra? Mira la entrega que tenían, que aún no habían pensado en quién les iba a remover la piedra. Ellas no estaban esperando que un grupo de hombres fueran a ayudarles. Simplemente se dispusieron a hacer lo que entendía que debían hacer, porque el amor de Cristo las movía. Ellas no fueron por el camino fácil. Y servir a Jesús no siempre va a ser fácil o va a ser cómodo. Muchos predicadores dicen: Dios no llama a desocupados, ¿cierto? Dios siempre llama a gente que está trabajando, que está involucrada, y a esos son los que Dios llama. No fue fácil el camino de las mujeres. Era peligroso lo que ellas estaban haciendo. Muy temprano en la mañana fueron a ungir el cuerpo. Y es fácil ir a la iglesia y cerrar nuestros ojos y alabar al Señor en un lugar cómodo. Pero el verdadero amor de Cristo es aquel que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad y confort para servirle. Es facilito yo servir en la iglesia sin cargas, sin presiones. Pero insisto, el amor a Jesús es lo que nos mueve a salir de nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort y dar una milla más. No, pastor, que no podemos descansar, por favor, no me malinterprete. No es que estoy cansado, no, yo entiendo toda esa parte. Lo que trato de decir es que cuando uno ama a Jesús, aún en medio de su cansancio, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos vivido eso. En medio del cansancio, uno saca fuerza y se entrega. Que otras veces, que por el cansancio o esto, ok, eso es entendible. Pero mi punto es esto. Mi punto es que a veces no queremos salir de la zona de confort, la zona de seguridad. Y el servir a Jesús nos tiene que a veces llevar a salir de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort. Y uno debería preguntarse en este pasaje: ¿qué te mueve a servir en cualquier ministerio que estás ejerciendo, ya sea en la iglesia? ¿Qué te mueve a servir? ¿Qué te mueve a reunirte con creyentes para discipularlos, para visitar a los que están enfermos en los hospitales? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa a hacer lo que haces cada día? En medio de tu familia y de tu vida laboral, ¿qué te impulsa a ir a trabajar también? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te mueve? ¿Es por amor a Jesús o es porque me toca? Es porque es una carga. Nosotros deberíamos luchar en oración para que el amor de Cristo predomine en nuestros corazones como el motor que mueve todas las cosas. Las oraciones de Pablo hacían mucho énfasis en eso: Señor, que el amor de Cristo abunde en el corazón de la iglesia. Estas mujeres fueron movidas a ungir el cadáver de Jesús sabiendo que estaba muerto. ¿Seremos nosotros movidos a servir a Jesús sabiendo que ha resucitado?
Esta última lección, movidos a servir por un amor incondicional, tiene como objetivo cambiar ese mito o ese cheat o derribar esa fortaleza de ver el servicio como una carga. No podemos ver el servicio como una carga, ni la vida laboral como una carga, sino verlo como un sincero amor hacia Él. Así que en estos primeros 12 versículos, estas 3 lecciones creo que son fundamentales cuando hablamos de la resurrección. No podemos concluir la historia, no podemos concluir las cosas a la mitad de la historia. Jesús no sigue las formas convencionales de la sociedad. Él toma lo que la sociedad ha rechazado, lo redime, le da valor, sentido y propósito. Y nosotros deberíamos ser movidos a servir por un amor incondicional. ¿Cuál de estas 3 lecciones crees que necesitas fortalecer? ¿Con cuál de estas 3 lecciones crees que necesitas ser tratado en esta mañana? ¿Cómo estás tratando a los hermanos, familiares, amigos que caen? ¿Cómo tratas al que es considerado desde tu punto de vista como menosprecio? ¿Cómo estás manejando los momentos oscuros en tu vida? Dices que ya no hay esperanza para esto. ¿Cómo estás ejerciendo tu servicio? ¿Movido por un amor incondicional o por una carga o porque me toca? Y mientras tienes eso allí en mente, quiero que oremos por esas 3 lecciones o esa situación. Quiero invitar por acá a Alejandra, si está por allí cerca. Y mientras oramos, podamos pedir al Señor que descansemos y podamos ser fortalecidos en cada uno de estos principios. Si usted se puede colocar de pie por un momento y trate de concentrarse. No concluir las cosas a la mitad de la historia. No seguir las formas convencionales de esta sociedad. Dar segundas oportunidades. Y ser movidos a servir por un amor incondicional. Gracias